Pablo aquí, repetimos y regreso, Pablo aquí, él mismo dice que está esperando esa venida. Y sin embargo, en ningún lado el apóstol Pablo habla de fiestas judías. No hace referencia a tener en cuenta alguna fiesta judía. ¿Por qué? Porque para Pablo, el Antiguo Testamento, el pacto, todo se había cumplido en la persona de Jesús. Y él en Colosenses habla de que ya no hay que guardar luna nueva, ni luna vieja, ni fiestas, ni nada. Lo dice de manera clara. ¿Cómo es que este señor viene a sacar las fiestas ahora? Porque está leyendo libros, claro, está leyendo libros de por aquí, de por allá. Y como esto de las fiestas judías resulta como algo novedoso, nuevo, pues nada, se lanza de cabeza. ¿Por qué? Para seguir creando expectativa, para seguir... Y el templo mismo más tarde va a ser destruido. ¿Y qué implicaba esa destrucción del templo? Implicaba que todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento quedaba ya cumplido, estaba cumplido completamente. No es circunciso ni incircunciso. Entonces no tiene sentido interpretar las trompetas a la luz de las fiestas judías. Y este señor, quiero decir otra cosa, que no se preocupe, que no va a perder. Este señor no va a perder ni visitantes ni miembros. Al contrario, le van a aumentar, se le van a duplicar. Si antes le asistían en un solo mensaje 5.000, que prepare el local para 10.000, porque ahora le van a seguir más. Claro, la gente es así. No, que no piense que va a perder prestigio, como dice él, que va a perder miembros o visitantes y que se va a desprestigiar. No, al contrario. En estos casos así, el prestigio aumenta. El número de seguidores aumenta. Sí, es así. Siempre es así. Es ley de vida, además. Es ley de vida. Lee la Biblia. La Biblia, texto por texto, versículo por versículo. Créela tal cual está. Créela tal cual está. No te dejes llevar por tantas personas que hablan de la venida del Señor. Tenemos que hablar más de otra cosa. Es del Sermón del Monte, la santidad y la persona de Jesús, Y vivirla, y apartarse del mundo. Eso es lo primero. Lo primero es eso. Después se habla un poquito de la guerra espiritual. Sí, estoy haciendo un comentario acerca del último versículo que leímos, 2 de Pedro 2, el versículo 1 y 2. Muchos seguirán sus disoluciones, claro, predicando así los hermanitos, que muchos de ellos tienen que vencer tentaciones diarias. Hoy en día es muy difícil. Pues si tú les dices todas estas cosas así, ellos empiezan a aflojarse. Eso no ocurre en un día, ni en una semana, ni en un mes. Poco a poco, y a lo largo de un par de años han caído y se pierden. Sí, aflojando, se van aflojando. Sí, eso está en Mateo 7. Eso está en Mateo 7. No, y 6. No lo has leído, Mateo 6. Bueno, lo leemos. A ver, eso de aflojar la moral. La estás aflojando diciendo todas esas cosas. Bueno, Mateo 5, porque este tema empieza en Mateo 5 y termina en el 7. Pero vamos a leer de una vez el versículo 19. Entramos de cabeza en el versículo 19, Mateo 5, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que dice aquí, que los enseñe, no, que los haga. Primero hay que hacerlo, amigo. Entonces podrá juzgar. Esa historia de que no se puede juzgar en la iglesia es para manipularles, para que no hablen, para que no murmuren. La iglesia, los hermanitos, tienen que hacer juicio de valor. Juicio de valor. Tienen que discernir lo que está bien de lo que está mal. Aunque los líderes digamos que eso es murmuración. No, eso no es murmuración. Esta persona está diciendo algo de manera objetiva que es verdad. Pues hay que arreglarlo, hay que solucionarlo, porque es un juicio de valor. Lo que no se puede es estar
calumniando. Y además ese juicio en la iglesia ha de hacerlo una persona competente. Claro que si el pastor tiene rabo de paja, él mismo dirá, no, aquí no se puede hacer nada. Amor, amor, amor. No hablen, no juzguen. Claro, él tiene rabo de paja, también le interesa, ¿no?, que la cosa se mantenga mal, en pecado, porque él vive en pecado también, algún tipo de pecado. Pero si él es santo, él no lo va a permitir, él va a juzgarlo, ¿sabes? Él va a juzgarlo. Entonces dice aquí, mas cualquiera que los haga primero y los enseñarlos después, tiene que enseñarlos, debe enseñarlos, si no quiere entrar medio quemado o condenado al lago de fuego. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Les explico esto. De manera que cualquiera que quebrante. ¿Saben qué palabra es esa en el original griego? Es una palabra que de paso, dicho sea de paso, que el pastor de vuestra iglesia lo enseñe con honestidad, porque si no es honesto, amigo, que lo deje así. Esa palabra en el original significa debilitar. Sí, debilitar, una cosa que se debilita, una cosa que se viene a menos, sin desaparecer. No significa extinción, vamos a ver, no confundamos. No significa destruir, no, eso no significa. Ni extinguir, ni desaparecer. Significa debilitar una cosa. Se deja donde está, pero se debilita, para que, nadie se dé cuenta. Bien, yo uso un ejemplo, una analogía para explicar lo que aquí se está diciendo. Cuando se afloja, es lo mismo que cuando se afloja, se debilita la tuerca una de las tuercas de la rueda de un coche, de un carro. Lleva 5 tuercas cada rueda. Esas tuercas sujetan la rueda al eje para que no se salga y el coche pueda rodar tranquilamente. Pero se puede debilitar, aflojar sin quitarla. Una de esas tuercas se puede, o 2 de esas tuercas se pueden aflojar y debilitar, y se dejan allí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Por eso el Señor en el versículo anterior dice, ni una jota, ni una tilde, nada va a pasar, nada. Y a estos creyentes, como ya he puesto el ejemplo, van debilitando, aflojando. Libro de la vida, cualquiera muere en pecado. Un tatuaje, no pasa nada, tú eres salvo, ¿no? Bueno, salvo siempre salvo. El otro, esto, aquello, no pasa nada. El adulterio, tú pide perdón y ya está. Que se sienta con el Papa del Vaticano, que es pedófilo, protegía la pedofilia, pero él se sienta allí amigablemente y dice que es un hombre de gran moral. No pasa nada tampoco. Van debilitando, sí, van debilitando una y otra vez. Tatuajes, libro de la vida, Hebreos 6 y todo eso. Amigo, ¿esos son hombres de Dios? Sí, ese es un Miqueas, claro. Ese es un Amós, es un Elías, no veas el líder que yo tengo, amigo. Eso no es. Y aquí el Señor lo dice, cualquiera que debilite es pequeño. Sí, pero no hemos terminado. ¿Qué sigue diciendo este pasaje? ¿Qué sigue diciendo? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entran quemándose. No, ni siquiera eso. No entraréis en el reino de los cielos, porque los fariseos y los escribas conocían muy bien la ley de Dios. Conocían muy bien la ley de Dios, toda, pero no la cumplían. La ley moral no la cumplían. Cumplían el resto, los ritos, las ceremonias, la tradición. La tradición, que la Biblia cuando habla de legalismo, habla de la tradición como una cuestión legalista, no de la ley moral de Dios, que es lo que les gusta a estos. Enseguida dice de los pantalones femeninos por allá, por Centroamérica, dice, son legalistas. Usted no sabe cómo se maneja esa palabra en la Biblia. No sabe que el vocablo legalista y legalismo se refiere a la tradición de los judíos, la ley que ellos se habían inventado. No está hablándose del Sabbat con ese término de legalismo. No está hablándose en la Biblia de la ley santa de Dios.
Ese vocablo, legalismo, se usa para hablar de la tradición que se inventaron los judíos en aquel momento. Esa es otra manipulación que hacen para mantenerse donde están y engañar a los hermanos que se van a ir al infierno si ustedes no los corrigen. Bueno, si vuestra justicia no fuere mayor, no entran tampoco. Ay, salvación por obras. No necesariamente, no precisamente así, sino que has de vivir en la ley de Dios como hacen o hacían los menonitas. Sí. Ve y que vayan estas vacas sagradas a predicar y a decir las tonterías que dicen en los púlpitos, que vayan a decirlo a un púlpito menonita, que vayan, los bajan rápido. ¿Por qué? Porque ellos están metidos en la persona de Jesús. Todo lo que enseñaron de Jesús, todo lo que Jesús enseñó, y en el Sermón del Monte, en esto que estamos viendo. Precisamente, ¿cómo termina el Sermón del Monte? Mateo 7:23. Nunca os conocí. Mírese, el que quiera, que nosotros aquí no estamos ganando nada. El video que tenemos de Mateo 7:23. Apartaos de mí, hacedores sin ley. Ese es el original griego, hacedores sin ley. Y así lo traducen hoy en día algunos, ya. Algunas Biblias ya tienen esa expresión, hacedores sin ley. O sin Torah, si quieren, si lo prefieren. Eso es. Por eso, la advertencia del apóstol Pedro. Y esta gente va aflojando los mandamientos. No pasa nada, tranquilo. No, esto, lo otro, tranquilo. Somos predestinados, lo que dijo Calvino. Sí, pues te vas con Calvino, no sé para dónde. Bueno, eso es así. Y eso es lo que dice la Biblia aquí. Y no vamos a quedarnos más tiempo en estos versículos porque los estamos viendo de paso. Tenemos que regresar a Mateo 24 y Lucas 21. Así que estas vacas sagradas, haciendo lo que hacen, ¿no? Diciendo lo que dicen, tergiversando la palabra de Dios y restando la importancia a hechos y situaciones morales. Son de carácter ético-moral. Eso que tiene que ver con la santidad, como esto de los pantalones ceñidos al cuerpo, en la mujer tanto como en el hombre, ¿no? Se le agradece a las hermanitas que por favor vengan bien vestidas, pues eso dicho así, amigo, no, lo que causa es risa. Un hombre con testosterona no habla de esa manera. Ese no es Elías, ese no es Daniel, ni sus amigos. Diciendo esas cositas así, lo que están es aflojando. No quitan la ley, claro que no la quitan, como no quita esta persona la tuerca de la rueda del carro, del coche. No la quita, pero la debilita, va debilitando las leyes. Y el Señor lo dijo, esto que parece muy pequeño, una jota, una tilde, estos mandamientos que parecen sin importancia, esto, el que no lo haga y lo enseñe, si entra quemado, y si no entrará en el reino. Lo dice, y lo leímos, ¿no? Lo leemos ahora. Porque os digo que si vuestra justicia, emplea la palabra justicia. ¿Por qué? Porque ese vocablo se refiere a la ley restablecida en el corazón del hombre cuando cree, cuando el Espíritu Santo viene a morar en él. Esa ley es restablecida, la que se quebrantó en el Edén. Por eso se dice en el libro de Efesios, capítulo 4, que el hombre, el convertido, el cristiano, está hecho conforme ¿a qué? A la justicia y a la verdad. Tiene que revestirse de justicia y de la verdad. Lo dice 2-3 veces en el capítulo 4. Léanlo. Porque es eso lo que se perdió en el Edén. Y eso fue lo que vino a restablecer y restaurar el Señor. Y aquí lo está diciendo. Si vuestra justicia, la que se perdió y la que está registrada en el libro, la encontramos en el Antiguo Testamento, la ley moral. Si no vives de acuerdo a esa justicia, no entras. Y por eso tenemos Mateo 7:23. No os conocí, hacedores sin ley. Hacedores sin ley. Es lo que dice el griego. Y en los otros manuscritos se emplea la palabra injusticia, porque se refiere a eso. Una maldad, pero una maldad que se sale de la ley. No es una maldad cualquiera. Es una muy específica. Y lo dice, no entras. Y eso está dicho no para los fariseos. Los fariseos son puestos ellos como el ejemplo de lo que no debe ser. Un ejemplo de lo que no debe ser en la iglesia. Pero no, van aflojando, van debilitando.
Eso es muy pequeño. Este tema, no. Esto de los pantalones, bueno, no importa, viene casi desnuda, no pasa nada. El Señor que se la trague, el Señor que aguante. Sí, 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 sí. Con el látigo entró en el templo. Ay, violencia, violencia. Sí, bueno, diga al Señor que es violento y que vendrá con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, Gandhi, amor, vengan todos, ecumenismo, sí. Dale tú 10, 12 años más a esta vaca sagrada y ya verás cómo va felicitando al Papa, no el que tenemos aquí en América, sino el Papa que está en el Vaticano. Lo felicitará. Ya va felicitando, se muere por Calvino. Claro, para que otros también le feliciten. Bueno, tenemos que regresar porque nos hemos ido muy lejos de Mateo 24. Pero todo esto hay que decirlo porque lo que vamos diciendo de Mateo o en Mateo en 24 hay que demostrarlo con otros pasajes, versículos de la Biblia. Por cierto, no se dice verso porque la Biblia no tiene versos, no son poemas, esto no es poesía, como les gustaría a algunos, ¿no? Que Jesús viniera con un ramo de flores, ¿no? Cuando venga en su segunda venida. Sí, les gustaría que el Señor, en lugar de haber entrado con el látigo en la mano, en el templo de Jerusalén, hubiese entrado con un ramo de flores. Sí. Así lo están poniendo estas vacas sagradas, ¿no? Todo, como siempre se ha puesto al Señor, que es todo un varón de Dios, muy fuerte, con un carácter muy firme. No, nadie se sostiene delante de él. Bueno, pues tenemos que regresar a Mateo 24. Y nos tocaría allí hablar en Mateo 24. Ahora, en Mateo 24 nos tocaría hablar o leer el versículo que dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces, esto lo vamos a dejar para el final o para otro vídeo si no tenemos tiempo aquí, porque nos gustaría ver cuáles sí son las señales de las que Jesús habló, por lo menos algunas, ¿no? Ya que hemos hablado de las que y eso no significa que no debemos estar pendientes de los sucesos de nuestra sociedad o de la venida del Señor o del libro de Apocalipsis, porque sí tenemos que estar pendientes de eso, pero veremos cómo, porque el equilibrio se ha perdido. Muy bien, en el Evangelio de Mateo, releo de nuevo otra vez el versículo 6 y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, no es. El Señor lo dijo, esto de las guerras, el Señor lo dijo, no es el fin. Es el fin lo que sigue. No, tampoco es lo que sigue, es el fin. Pero quedándonos aquí, ¿por qué el Señor no quiere que sigamos a estas personas que dicen, el tiempo está cerca, la venida es inminente? ¿Por qué? Está dicho aquí. Y como leímos en Lucas, porque el fin no está cerca, porque eso de las guerras, rumores de guerras, etcétera, no son las señales del fin. Es por eso que el Señor no quiere que sigamos a esas personas que de manera ligera, sin hacer un exégesis desde el original, como decimos en el video anterior, desde el original griego y hebreo, como un verdadero filólogo griego, no hacen exégesis desde allí. Y el que no lo haga, pues se pierde como estas personas. Entonces el Señor no quiere que sigamos a estas personas que simplemente van diciendo esto. Hay guerras y se ponen a dar conferencias sobre Siria, el Medio Oriente y todo lo demás. Al final terminarán sabiendo más de geopolítica que de teología. Bueno, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, lo está diciendo. ¿Por qué a la sinagoga? ¿Por qué? Porque está anticipándole a los mismos apóstoles, y no solo apóstoles, sino a los judíos de la iglesia primitiva, la del primer siglo y la del segundo también, la del segundo siglo, lo que les iba a pasar. Ellos ya allí, en el siglo I y II, ya tenían persecuciones, ya eran perseguidos. Nos escriben y nos hablan de esto que está en este versículo que acabo de leer, que se traicionan entre padres, hijos, familiares,
compañeros de trabajo, nos hablan de esto como si esto fuera propio del final de los tiempos. No, no es propio del final de los tiempos, es propio de la historia. Si han habido grandes traiciones a lo largo de la historia entre familiares, entre ministros, traiciones que la han pagado siendo degollados en la guillotina, quemados, crucificados, desmembrados. Esto es historia. Le pasó al mismo pueblo hebreo, a la iglesia judía, a la iglesia cristiana de los 2 primeros siglos y posteriores, por supuesto. Entonces, ¿para qué? Cristo está hablando de eso, es que lo está diciendo. ¿Ya? Y fíjense lo que se dice ahora: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No, yo soy salvo, yo no tengo nada que ganar. No, eso no se dice aquí. Si eres paciente y tu amor no se enfría y perseveras, lograrás entrar. Sí, eso está dicho. Esa misma historia está contada en Mateo 24. La leo. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará más. Sin embargo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es lo mismo que se decía en Lucas cuando decía y escribió el evangelista: con tu paciencia ganarás tu alma, la salvarás. Aquí también se dice con otra frase: el que persevere hasta el fin. Claro, es que a Jesús le gustaba mucho esto de perseverar. Siempre lo decía: al que venciere, al que persevere. No, yo soy salvo, yo soy seguidor de Calvino. Bueno, seguidor de Calvino, te irás al infierno con él, porque Jesús y la Biblia enseñaron otra cosa. Otra cosa enseñaron ellos: el que persevere, sí, el que persevere hasta el fin, como dijo Jesús en otras oportunidades: al que venciere hasta el fin. Mirad, yo he vencido, dijo, yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Quien de ustedes venza, el que retenga hasta el final, decía él, el que permanezca en. Eso no les gusta, ¿no? Pero ese es el evangelio. Claro, eso vacía las iglesias y deja en los templos a los que son. Este evangelio será proclamado este evangelio del reino para testimonio en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, esta es una de las señales del fin de los tiempos, ¿sí? Que el evangelio llegue al último rincón, si no al 100%, sí, casi a una totalidad del mundo. El mundo sabrá que existe un Señor que se llama, un hombre que es rey, que se llama Jesús, que es judío, que es israelita. Sí, él es israelita y judío. Cerca del final. No sabemos el día ni la hora. Nadie que ponga una fecha, un día y una hora y un mes, se le puede considerar legítimo. No digo de momento que no entra en el reino, pero por poco entrará quemándose, si entra, porque se ha desviado, se ha extraviado. Los profetas se extravían, sí. Ya pondremos un vídeo sobre esto. Pero aquí se está diciendo eso. Se dice: será predicado, mejor proclamado, para testimonio, para que la gente sepa. Y habrán muchos convertidos. No muchos, pero habrán convertidos. Y otra cosa más. El Señor también prohibió que fuésemos detrás de ellos. ¿Por qué? Porque este tipo de predicación así, cuando no se centra muy bien y es equilibrada, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? Suscitan y excitan los ánimos, las emociones de las personas, de las masas ignorantes, aborregadas. La excitan, ¿no? Levantan la catadimia, ¿no? Y despiertan sobre todo en las damas cristianas. El Señor sabe, y nosotros sabemos, que Nietzsche, ni Hitler, ni siquiera Mahoma, ni Karl Marx, ni toda esta gente, ni los militares, ni Patton, el general Patton, son un riesgo para la fe. No lo son. ¿Cómo podrían serlo? No son de fe. No son un riesgo para la fe porque no son de fe. El riesgo es interno. Siempre. Nadie desde afuera puede amenazar la iglesia
ni puede acabar con ella, ni exterminarla, ni extraviarla, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuáles disoluciones? Pues la que predican estos señores, que cuando le preguntaron sobre el libro de la vida, lo único que hizo fue, todos morimos con algún pecado. Esa es una respuesta. Es la respuesta de un Elías, de un Eliseo, de un Miqueas, de un Amós, de un Jeremías, de un Ezequiel, de un David. Esa es la respuesta de un Pablo, de un Pedro. No es más que la respuesta de un patán. También cuando habló del adulterio, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, dijo, adulteraste, pero no pasa nada. Con pedir perdón ya está, porque la salvación como que no se pierde. Pues mira, el adulterio puede perder a un hermano convertido. Sí, lo hace. Y hay quienes no se han podido recuperar de ahí. Me parece mentira que digamos que tenemos tantos años en el Evangelio. Pues no hemos visto nada. Y cuando se le preguntó sobre los tatuajes, respondió diciendo, con tal de que no tengas muchos tatuajes, sino poquita cosa. En el cuerpo no se deben llevar tatuajes. Cuando el Señor lo prohibió en el Antiguo Testamento, no lo prohibió porque los hebreos fueran incrédulos, sino con el vivir en la presencia de Dios. Porque en el cuerpo humano no se debe tatuar absolutamente nada, no se deben hacer rasguños, porque eso ofende a Dios. Dios no hizo el cuerpo para eso, es un principio universal y eterno. En el cuerpo no se debe llevar tatuado absolutamente nada, porque es una degradación del ser humano. Es una completa degradación. No se puede llevar tatuada ni siquiera la Biblia. La Biblia se lleva tatuada en el alma, en la mente y el corazón, que es donde no la tienen. No se puede agradar al Señor con figuras. ¿Sabes cuántas personas murieron ahogadas por algunos reformadores? Porque simplemente no creían en el bautismo de niños. Y esa es una de las últimas pifias que has cometido. No hablemos mal de los hermanos que bautizan niños. Lo hacen porque creen que la salvación se empieza obteniendo allí. Y si siguen así toda su vida creyendo eso, se perderán, porque el bautismo de niños no salva, por más protestante o evangélico que quiera ser esa persona. ¿Cuántos de nuestros hermanos murieron ahogados con piedras amarradas al cuello en los lagos suizos? Para que vengas tú a decir que no ha habido persona más grande que esta. Cuando pronunciabas Calvino, pues este es el caso que estamos viendo, ¿no? Y a veces también, como esta persona, tratan de legitimizar su ministerio y su predicación citando a grandes líderes de la historia. Este mismo señor citaba a la Madre Teresa como una gran cosa. Como una gran cosa. ¿Sabe este señor quién es la Madre Teresa? Lo que hizo y lo que no hizo. Es que no hay un asesor al lado de él que se lo diga. Le diga, oiga, hermano, por favor, no vuelva a repetir esto, no diga eso, porque esta persona no es de Dios. Es que la Madre Teresa se congregaba en una iglesia evangélica y predicaba del Señor. Entonces, ¿para qué la nombras en el púlpito? ¿Para qué? Honra al Señor o a los hombres y al Papa, que era lo que hacía. Y eso era quizás lo menos malo que hacía. No, va y la nombra, ¿no? Como una gran cosa. Y los hermanitos, menos mal que son completamente ignorantes, que no saben qué hacer con eso, ¿no? Con esa información que le dan. Bueno, salen del templo de la congregación y olvidan eso que se dijo, ¿no? Tratan de legitimizar su ministerio simplemente nombrando a otros personajes históricos o importantes, ¿no? Como quien se arrima al lado de alguien famoso para sacarse la foto. Este mismo señor que ha dicho esto de que Jesús viene en septiembre, no hace otra cosa más que alabar al Papa evangélico nuestro, ¿no? Que yo soy bautista del sur, de la Convención del Sur. No pierde oportunidad para felicitarlo. A este hombre que ha hecho lo que ha hecho ahora recientemente con los mormones, pero que se sentaba con el Papa pedófilo por horas a hablar. Sí, el que murió, el Papa pedófilo, porque defendía la pedofilia, la escondía, la tapaba, no hacía nada por evitarla.
por evitarla, llenó el mundo de pedófilos cada vez más, contribuyó con ella. Y luego ha dicho, un gran evangelista, un gran hombre de moral, un pedófilo moral, un hombre que protege la pedofilia y que no hizo nada. Y este gran evangelista, al cual tú felicitas siempre, se sentaba con él. Se sentaba con el Papa allí en el Vaticano. Con el Papa pedófilo. La pedofilia vaticana. Claro, lo nombra a este gran evangelista porque eso, arrimarse a figuras destacadas, pues da también prestigio. Ah, no, felicita, mira qué bien habla. Dios mío, pero ¿qué haces? Serás juzgado por esto, tú y todos nosotros por estas cosas. Eso no puede ser, eso es un hombre de Dios, eso es un profeta. Ay, como estuviera aquí Miqueas, o Elías o Eliseo. Hombres como ellos o como el Bautista o Pablo, ya nos hubieran cortado la cabeza a todos. Claro, van jugando con el mundo, ¿no? O como he hecho recientemente, ¿no? El decálogo que tenía en contra de los mormones, fuera. ¿Por qué? Porque los mormones son buena gente. ¿Cómo es esto? Sí. Eso es así. Y también tratan estas personas de legitimizar su ministerio, hablando del tiempo del fin, como hemos leído aquí, diciendo que el tiempo está cerca. Sí, hablando del tiempo del fin, los demonios y todo esto, que hay que hablar y hay que estudiar de eso, sí, hay que estudiar y leer y saber. Manteniendo un equilibrio con otros temas, como el de la santidad, pero la santidad verdadera, no diciéndole a las hermanitas, se les agradece, por favor, que no usen pantalón. No, hombre, no, eso no. ¿Qué haces? Se habrán reído. Claro, es que hace las conferencias y los sermones de manera muy amena, ¿no? Con alguna anécdota, algún chistito, esto, nombrando y citando a María la Virgen por aquí, la otra Virgen por allá, y cositas, ¿no? Y entonces eso es muy ameno. Amigo, eso atrae mucho. Sí. A ver, que haga todo eso en un púlpito, en algunos púlpitos menonitas, que lo haga. A ver, lo bajan al momento que habla. Sí. Muchos de ellos, como está haciendo este señor, tratan de legitimizar su ministerio, creando conflictos inexistentes. Sí. Conflictos inexistentes, donde se ponen de víctimas. Ay, qué víctimas soy, cómo se meten conmigo, me quieren desprestigiar, me han malentendido. Sí, profeta Miqueas. Sí, el Bautista, sí. Sí, Jeremías, Jeremías nada menos, sí, Elías, sí, pobrecito. Bien, hoy vamos a hablar de las trompetas, del Apocalipsis, el rapto, la resurrección, porque hemos visto en internet que hay una persona que le ha puesto fecha a la venida del Señor. Ha dicho en septiembre, no, lo ha dicho, sí, de manera clara está ahí. Eso no es algo que hay que discutir. Lo dijo, en septiembre viene el Señor. Aunque después en ese comunicado trata de rectificar, al final no rectifica porque se reafirma, lo sigue diciendo, en septiembre. Solo que esta vez dice que no sabe cuál septiembre. No lo sabe. Si el otro o el otro. Bueno, lo cual hace su error todavía mucho más grave. Porque doctrinalmente, teológicamente está perdido este hombre, está perdido. La venida del reino y de su propia venida. Entonces dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Repetimos, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sí. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Sí, el Señor dice eso. Siempre están diciendo, no, cuando venga el Señor, todos estaremos sufriendo una gran persecución. Y si estamos sufriendo una gran persecución, ¿qué habrá? Habrá una persecución, sí la habrá. Pero hay que ver cómo va a ser eso. Si eso es general, parcial, local, universal o qué. Lo cierto es que el Señor siempre apeló a esta situación. Lo dijo,
como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Comer, beber, plantar, trabajar, edificar, viajar. Dios me ha bendecido, pues lo voy a hacer. Me voy para Hawái, Juanita. No, no es cierto, no es cierto. Jesús lo advirtió, como en los días de Noé. Ustedes estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, etcétera, plantando, trabajando, proyectando, etcétera. Jesús lo advirtió por algo. Él conoce muy bien a los creyentes en la iglesia, al ser humano en general, pero a los creyentes cómo son. Y después lo dijo en el 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, fuego, lo dice, y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste parousia, manifestación visible, no escondida, no una resurrección que nadie ve, una venida invisible. Eso lo inventaron a mediados del siglo XIX, el famoso Darwin. Sigo leyendo, mirad por vosotros mismos. No, el pastor ora por mí. Mi familia y todos nosotros oramos los unos por los otros. La doctrina de mi pastor y mi iglesia no son momentos de eso. Cada quien tiene que mirar, y lo vamos a demostrar también ahora, acto seguido, por sí mismo. Jesús lo dice, mira por ti mismo. Y si lo complementamos este versículo con otros, tienes que mirar por ti mismo. En cuanto a la doctrina, en primer lugar, que sea la correcta. Y en segundo lugar, por tu vida moral, tu santidad. Eso que acabamos de leer de la aflojatuercas. El que debilita la ley, ni una jota, ni una tilde, como es pequeño, eso no tiene importancia, no pasa nada. Aquí Calvino nos va a introducir a todos en el reino de los cielos. No, en el mundo occidental poca cosa, a pesar de la crisis. El Señor lo dijo bien claro, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se llenen de y no se carguen de glotonería, porque es algo que podrán hacer con entera y total facilidad. Y dice más, y embriaguez, sí, que tu corazón no se llene. El alcohol, que mira qué bonito el vinito, cuántos bebedores alcohólicos hay en la iglesia, y son los que dirigen la iglesia. Madre mía, han perdido todo discernimiento, por eso tienen rabo de paja. Y en Mateo 25, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Esta historia, unida también a otras que corroboran a esta de Mateo 25, enseñan un par de cosas muy importantes. Mirad por vosotros mismos. Sí. Y las 5 vírgenes prudentes les dijeron, no es posible. Yo no puedo velar por ti, yo no puedo mirar por ti, yo no puedo enderezar tu doctrina, ni yo puedo en este momento ya, cuando ya tenemos el evento de la segunda venida aquí, yo no puedo hacer nada por ti, yo no te puedo salvar, yo no puedo abrirte las cabezas, el cerebro y meterte la ley de Dios ahora. Ya los pantalones ceñidos los usaste, ya el libro de la vida lo destrozaste, ya el libro de Hebreos también lo destrozaste. Y así, ya fuiste alabando al Papa del Vaticano y al Papa de Estados Unidos, de Dallas, o de Texas. Ya eso lo hiciste, ya no hay tiempo para corregir. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Ellas fueron al templo, las 5 insensatas, buscando al pastor. El pastor a lo mejor estaba también allí, ¿quién lo vería? ¿Apurado o no? Pastor, ¿qué hacemos? El Señor está ahí, está a las puertas, ahí está la señal, mire, la luna, el sol, las estrellas, se están cayendo las estrellas. Todo está rojo, negro, es la venida del Señor, ya lo sabemos, está aquí. ¿Y qué pasó? No se pudo hacer nada. Las 5 sensatas entraron en ese momento. Y en ese momento regresaron corriendo las insensatas, pero la puerta justo se cierra, amigo. Y el Señor, ¿qué dice? Una cosa muy triste. Apartaos de mí.
fuera. El Señor no va a venir con un ramo de flores, como les gusta creer, como les están haciendo creer a cientos y miles de creyentes que están siendo engañados. No, vendrá con la espada fulgurante de fuego en juicio, como cuando quiso entrar así en el templo, lo demostró. Menos mal que no se le acercó nadie, ¿no? Porque cualquiera que hubiese tocado muy fuerte. La fortaleza física de Jesús es única, ¿eh? Piénsese que él fue engendrado por el Altísimo. No es cualquier espermatozoide, amigo. Bueno, si no, no hubiese resistido los dolores del Getsemaní y la flagelación y la cruz. Eso no lo aguanta todo junto nadie. Y aquella casa nueva era su delicia, su delicia. Y a mitad de camino le dijo al otro, ay, no, vete tú, yo me regreso a mi casa, mis cortinas, sí, como dice ese predicador, ¿no? Mis cortinas, mi alfombra, ay, mi casa. ¿Y qué pasó? Allí se quemó. No entró, porque estaba muy apegada, apegada. Ay, mi Sodoma querida, sí. Y sigo leyendo, o releyendo el versículo 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá terror. Es interesante esta palabra terror, porque es la misma que se usa en el capítulo 10 de Hebreos para decir que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, para aquellos que dejan los caminos del Señor.